Buenas tardes y bienvenidos al quinto programa de Hablemos de Educación aquí en el canal de Editorial Octaedro. Bienvenidos y bienvenidas, soy Pablo Castillo y hoy vamos a tener un evento muy especial. Esta semana la estamos dedicando a el proyecto Noria. Es un proyecto enfocado en la educación infantil que nos parece que es muy interesante que ustedes conozcan, pero para ello hemos pensado que lo mejor sería traer a una de las líderes de ese proyecto, pero además no va a estar sola. Hablamos de Angélica Sátiro. Angélica es una de las autoras que escribe para Editorial Octaedro y que ha publicado bastantes títulos en nuestra editorial, pero aparte tengo que leerlo porque si no es imposible sabérselo esto de memoria. Ella, como ya les digo, es la directora del proyecto Noria junto con Irene de Puig. También ha diseñado y ha desarrollado todos los programas del proyecto y, como os decía, es autora de varios de los libros propuestos en nuestro proyecto. Además es doctora en pedagogía e investigadora reconocida con el título de Estudios Avanzados con el doctorado de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Además, licenciada en Pedagogía por la Universidad Estatal de Minas de Gerais en Brasil, también es máster en el campo de la creatividad aplicada por la Universidad de Santiago de Compostela y posgraduada en temas filosóficos por la Universidad Federal de Minas de Gerais. Y bueno, y muchísimas cosas más. Es imposible decirlo todo, si no se nos iría todo el programa, como ustedes pueden comprender. Junto con Angélica vamos a tener pues, a unos invitados e invitadas de lujo que pues además, y esto puede que tengamos algún problema técnico, que nunca se sabe, vienen de muchas partes del mundo. Vamos a empezar teniendo a Víctor Rojas, desde Bogotá, en Colombia. Luego tendremos también a Fátima Guitar, desde Madrid, en España. Luego, por supuesto, llegará Laura Curbelo, desde Uruguay. Y por último se unirá a nosotros pues Yolanda García Pavón desde Ciudad de México, en México. Así que yo creo que vamos a empezar porque si no esto se nos va a ir de las manos. Así que voy a intentar conectar primero con todos si es posible y luego los dejamos con el primer bloque que ahora veremos cómo va a ir funcionando este programa. Bienvenidos al episodio número 5 de Hablemos de Educación. Hola, buenas tardes. Vamos a ver si puedo saludar. Vamos a ver. Ahora tienen voz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes desde Madrid. Desde Uruguay. Buenas tardes y buenos días desde Bogotá, Colombia. Buenas tardes y buenos días desde México. Y buenas tardes desde Barcelona. Muy bien, pues entonces, tal y como habíamos previsto, el primer bloque de este programa lo van a realizar Víctor y Angélica, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosita, a ver si nos sale bien, y es dejar tanto a Víctor como a Angélica solitos en pantalla, que esa es su idea, y que empiecen a trabajar. Yo también me quito y me quedo a los controles. Todo suyo. Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo muy especial a Angélica y a toda la gente que a esta hora nos está siguiendo a través de esta magia de la tecnología y estamos viéndonos muy cerca además de esta forma, compartiendo la experiencia de Angélica y además de uno de los trabajos del que vamos a hacer referencia, que quiere ser de mi tamaño. Yo quisiera, Angélica, decirme en primer lugar que me siento muy honrado de estar aquí desde Bogotá. Además hemos estado siguiendo la pista Angélica Sátiro desde hace varios años, creo que más de 10, Angélica, siguiéndole la pista, invitándola a Colombia, participando de muchos proyectos. Nos hemos encontrado en muchos proyectos, entre ellos uno, nos ha unido mucho el tema de la ciudadanía creativa, tal vez por una sensibilidad muy fuerte que tiene una organización para la que trabajo, que es el Minuto de Dios en Colombia, donde tenemos toda una preocupación por el ejercicio social o la práctica social, y ahí hemos visto en el trabajo de Angélica una pista muy importante. Esa nos ha permitido rastrear y mirar lo que hace Angélica, y yo quisiera destacar en el proyecto Noria el atrevimiento suyo, y quiero decirlo de esa forma, el atrevimiento suyo a
hacer todo un currículo en el cual el planteamiento de filosofía para niños que se conoce en el mundo con el autor, el autor Matthew Lipman y Margaret Sharp, y usted ha ido un poco más allá y se ha atrevido a hacer unos personajes además con unas formas particulares, a pensar en la infancia. Y quisiera que nos hablara de eso, de las motivaciones fuertes, grandes que ha tenido Angélica Sátiro para desarrollar un currículo como este, un currículo que ahora es un programa y que ha trascendido mucho el elemento de la filosofía. ¿Cómo es que integra además ahí ese carácter filosófico y la preocupación por la infancia? Angélica. Gracias, Víctor. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí en este programa de Octaedro, Hablemos de Educación. Y es un placer, Víctor, poder dialogar contigo aquí de cerquita, aunque desde la distancia, ¿verdad? Bueno, tú me preguntas por las motivaciones, entonces creo que debo narrar un poco de la historia, pero voy a poner elementos que son las principales motivaciones que me conducen a todo lo que explico a continuación. La primera de ellas es una confianza profunda en el papel de la educación para el ser humano y para la vida en sociedad y para la vida entre los humanos. Yo confío en la educación. Yo creo que sin la educación los humanos no podríamos haber llegado donde estamos hoy y no podríamos mejorar a partir de lo que estamos siendo hoy. Entonces, todo lo que diga a continuación tiene esa confianza profunda en la educación. La otra clave que me mueve muchísimo es el respeto a la dignidad de la infancia. Yo creo que poder hacer de altavoz para las ideas de la infancia en el mundo y ayudar a que las sociedades y el mundo adulto valoren, escuchen y tengan en cuenta la voz de la infancia, para mí eso es una de las motivaciones principales. Y la otra es una profunda pasión creativa, Víctor. Yo veo un problema y a mí entra ganas de buscar respuestas. Y claro, más preguntas también, ¿no? Entonces, esas tres, digamos, esos tres elementos son motrices para todo lo que voy a decir a continuación. Voy a contar la historia del proyecto Nori, de la filosofía lúdica, también en 3 puntos, que creo que 3 es un número simpático. El primero fueron los antecedentes y los inicios, ¿no? Que, como tú bien dijiste, yo estudié con Matthew Lipman, con Margaret Sharp, y empecé a trabajar con filosofía para niños a finales de los años 80. Y a partir de ahí, cuando fue por 92, 93, fue cuando me encontré a Irene de Puig aquí en Cataluña y teníamos problemas similares. ¿Y cuáles eran esos problemas? Eran principalmente las criaturas de 3, 4, 5 años, porque ya llevábamos como que casi una década de trabajar con el proyecto Lipman. Y veíamos que con los pequeños pues había algo ahí que necesitaba otro tipo de respuesta, ¿no? Y en mi caso, como nací en Brasil, yo pensaba, será un tema tropical, porque nosotros somos muy corporales y había que trabajar con el movimiento, y yo ya venía trabajando pues con el juego, con el arte, incluso tenía muy presente la cuestión del tiempo, porque los niños pequeñitos no tienen una noción del tiempo de tal forma que soporte manejar una novela filosófica con un tiempo muy distendido. Hacía falta narrativas más cortas, ¿no? Con tiempos cortos. Entonces venía de eso cuando me encontré con Irene de Puig en un ICPIC, que es un Consejo Internacional de Filosofía para Niños, y ella también venía con una cuestión similar y tenía un súper trabajo ya también paralelamente desarrollado con arte y con cuentos. Entonces, esa unión de Brasil-Cataluña generó la primera etapa Noria, que concluyó en el año de 2000, cuando se publicó el primer libro, Jugar a Pensar con Niños de 4 a 5 años, fruto de esa investigación que hicimos las dos juntas en 2 países en la década de 90. Esa fue la primera etapa del proyecto Nori de filosofía lúdica, ¿no? Pero la segunda etapa, a partir de ahí,
pues no esperábamos, nosotras no queríamos montar un currículum, Víctor. Tú me dices, y ese atrevimiento de hacer un currículum, ¿verdad? Nosotros no hemos dicho, vamos a hacer un currículum, no, teníamos un problema y buscamos contestar de la mejor manera y de la manera más digna y desde la sala desde el aula, desde los niños, ¿no? Y niñas. Entonces fue algo así. Lo que pasa es que ese libro dio un boom y a partir de ahí nos empezaron a pedir, ay, queremos para primaria y ahora para los más chiquitos y cuando vimos, había un currículum, lo hicimos, criamos y claro, en algún momento debe ser tan espontáneo y estructuramos, porque no es fácil hacer un currículum, estructuramos todo eso. Y en esa segunda etapa, además del currículum, acabó creciendo también atendiendo a pedidos. Empecé a desarrollar lo que son los cuentos para pensar, que es una colección que tiene 3 series, la del Niño sin Nombre, Juanita y sus amigos y Hilo Mundos. Y me adentré profundamente en la literatura filosófica para la infancia, que eso no es el currículum, eso es otra cosa, ¿no? Que pasó a ocupar un espacio pues de biblioteca, se convirtió en teatro de títeres, entró para el mundo de la cultura, es decir, se amplió en otros espacios que no el aula, ¿no? Y luego, también en esa segunda etapa, nació la Biblioteca Noria, que ahí tenemos un teatro filosófico con texto de Nietzsche, tenemos el libro Filosofía Mínima, que es de aforismos, pero que dentro de él hay un manifiesto de la filosofía lúdica. Entonces, salimos de ser una propuesta de un programa para hacer un currículo, para ir más allá del currículo y para transformarse en movimiento dentro de filosofía para niños, ¿no? Todo eso entró en esa segunda etapa, bien como lo que nos une, Víctor, que es la ciudadanía creativa, en el Jardín de Juanita entró ahí. Y a partir de ahí somos 9 países hoy con Proyecto Noria, 9 países entre Europa y América Latina. Y la última etapa, que es la actualidad y un poquito de futuro, como tenemos la perspectiva de la investigación-acción, pues ahora estoy buscando dar forma conceptual a ese esfuerzo que hacemos de tener una profundidad que sale de forma sencilla, ¿no? Entonces, estoy buceando en la profundidad para ver si sacamos ahí más procesos de entendimiento para que la gente entienda qué hay detrás de esos cuentecitos sencillos. Estamos en eso. Y de ahí hay un montón de autores, Deleuze, Foucault, Yusinga, María Zambrano, hay muchas cosas, ¿no? Pues es Pero creo que ya te he contestado. Por supuesto, Angélica, es que es una riqueza lo que usted nos está presentando. A propósito, damos un saludo a la gente que nos sigue. Estamos transmitiendo también en Colombia a través de la página del Proyecto Marfil de Uniminuto y nos están siguiendo muchas personas en el país. Y para la gente de Colombia ha habido también un seguimiento permanente de su trabajo. Nosotros hemos hecho una mirada muy fuerte hacia la perspectiva de la marginalidad desde Marfil y desde los otros trabajos que en el país se hacen y hemos visto la riqueza de sus conceptos. Usted es una creadora de conceptos. El concepto de ciudadanía creativa, por ejemplo, y ahora usted acaba de señalar otro y es el de filosofía lúdica. Pero usted señala que hace parte dentro del movimiento de filosofía para niños. Aclárenos esto de un movimiento dentro del movimiento. Es decir, es la filosofía lúdica dentro de la perspectiva de filosofía para niños. ¿Cómo funciona eso? Bueno, qué buena pregunta, Víctor. Primero que está bien moverse dentro de los movimientos, principalmente ahora en época de aislamiento social, hay que buscar mover muchas cosas. Bueno, Filosofía para Niños es un proyecto internacional, ¿verdad? Y el movimiento de filosofía lúdica es un movimiento dentro de ese proyecto, que es más amplio, que se estructura con más gente, que hay principalmente Lippmann y Margaret Sharp, pero también hay otra gente que en la contemporaneidad se está uniendo a eso, ¿no? Entonces, lo que pasa con la filosofía lúdica es que ella tiene una, digamos, una puesta en escena muy concreta. Nosotros partimos de la mirada de la infancia. La infancia es lúdica. La infancia aprende y aprehende el mundo a través del juego, a través de la ludicidad. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, en la filosofía lúdica, en vez de hacer una filosofía para la infancia, fue ir a la infancia, escuchar esa voz y a partir de ahí
construir una filosofía a partir de esa mirada a la infancia. Ese es el movimiento contrario, ¿verdad? A lo que, digamos, esa es una puesta en escena muy específica en ese sentido y por lo tanto tiene un enfoque muy grande en la parte del placer de pensar. Por eso siempre estamos hablando de jugar a pensar, ¿no? Queremos que la experiencia del pensamiento sea una experiencia agradecida, porque cuando jugamos, aunque me equivoque, no pasa nada, estoy jugando, ¿no? Entonces entro con más distensión y lo que vemos es que las criaturas desde la más temprana edad sí que forman parte de ese juego del pensamiento. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Angélica. De nada. Yo voy a aprovechar, Víctor, que a la hora que me preguntaste de las fases, yo me olvidé de decir una cosa que dentro del a día de hoy estamos, por ejemplo, contando con el apoyo de la editorial Octaedro, hemos también podido hacer la disponibilización de descargas gratuitas de 3 cuentos. Y hoy a partir de hoy también se va a descargar el cuento gratuitamente que vamos a trabajar aquí. Y eso es muy importante porque nos sumamos y porque te digo a ti, porque Ciudadanía Creativa nos une y esa descarga gratuita tiene que ver con el movimiento Ciudadanía Creativa en tiempos de pandemia. Así que recomiendo a quien nos escucha que vaya al Facebook Ciudadanía Creativa en tiempos de pandemia, porque lo que van a encontrar allá es un trabajo de un grupo de profesionales fantásticos aquí de España, que son maestros, maestras, artistas, gente de la cultura. Se sumó a esa iniciativa para apoyar a la infancia confinada a partir de esa filosofía lúdica. Y eso yo creo que pena. Y la otra cosa que aprovecho y digo que en mi canal YouTube estoy haciendo unos vídeos sobre cada uno de estos cuentos. También vale la pena entrar ahí y poder disfrutar de los recursos. Así que gracias, Víctor. Bien. Pues ahí los estaremos descargando y aprovecho para decirle un saludo a mis estudiantes que por ahí están también conectados a esta transmisión y a mis compañeros de La Sabana, de Uniminuto. Un saludo para todos los colombianos. Y yo también aprovecho y envío un saludo a los colombianos y colombianas, que les tengo en mi corazón. Un gusto. Bueno. Bueno, pues ya hemos terminado con Víctor, que aquí lo tenemos, seguirá con nosotros, pero ahora le agradecemos su tiempo con nosotros y vamos a pasar a tener a Fátima Guitar con nosotros. Así que entra Fátima y vamos a intentar que yo me voy y también Víctor. Dejamos a Fátima y aquí está con Angélica. Vamos a ello. Buenas tardes a todos desde aquí, desde Madrid. Y Angélica, un placer volverme a encontrar contigo desde la distancia, pero siempre cerca. Angélica es una mujer polifacética y resulta que es una gran escritora. Y como escritora escribe para mayores, es autora de libros de mayores, pero también para cuentos sóficos para niños, ¿no? La editorial Octaedro ha publicado muchos de ellos desde el proyecto Noria. Hay 2 colecciones que conozco y manejo especialmente, una del Niño Sin Nombre, de la serie del Niño Sin Nombre, y el otro es de Juanita y sus amigos. Para mí, maestra de educación infantil, estos cuentos tienen un valor pedagógico muy importante. Primero porque hay poquísimos libros con esta calidad filosófica que se trabaja esta perspectiva y sobre todo porque son unos libros que nos permiten visualizar el pensamiento del niño, permiten tocar esa capacidad de asombro que tienen y que los niños toquen la realidad. Les cuestionan, les hace conocerse a sí mismo, permitir el diálogo y el encuentro con los otros para encontrar en el mundo y entenderlo un poquito mejor. Y de ese modo desarrollar habilidades sociales y actitudes éticas. Entonces, Angélica, ahí va mi primera pregunta. Has elegido hoy el cuento Quiero ser de mi tamaño. Has escrito muchísimos de ellos. ¿Por qué en tiempos de pandemia has optado por mostrarnos hoy este? Hola, Fátima, qué gusto verte. Siempre un placer
Fátima es una super maestra que hace un trabajo desde hace años con filosofía lúdica muy bien hecho. Así que gracias por estar aquí. Bueno, esa pregunta me encanta porque me ayuda a explicar cuestiones del proceso creativo, ¿no? Yo cuando hago literatura filosófica para infancia, la primera cosa de mi proceso es mirar a la infancia desde su tamaño, ¿no? Y escuchar todo lo que dicen y hacer empatía con esa mirada y a partir de ahí sacar las temáticas que luego después yo busco su fondo filosófico y luego después paso por un proceso más de escritura creativa para entonces volver a la cosa filosófica a los adultos que acompañan la infancia. El proceso es un poco así, ¿no? Y ese cuento en especial... él para mí es un cuento muy importante. Él fue el primer cuento de esa línea de cuentos para pensar que publicamos. Y resulta que escribí ese cuento después de observar mucho a la infancia y ver que tenían esa sensación de desubicación respecto al espacio y a los objetos del mundo adulto, ¿no? Ese cómo me ubico, ¿no? A veces algo es grande, algo es pequeño, yo soy grande, el otro pequeño. Cuando están aprendiendo a dimensionarse y a dimensionar el mundo y a dimensionarse en el mundo, esas criaturas están llenas de estas cuestiones, ¿no? Entonces la primera parte fue esa. Pero también pasó otra cuestión, que es que cuando yo nací en Brasil, vivo aquí en Cataluña, y cuando vine, escucho un ruido, perdón, no sé, vale, cuando vine de Brasil a España para vivir aquí, eso de cambiar de país, yo tropical, ya han visto cómo hago, mira mis manos todo el tiempo, ¿no? Y yo de repente me veía pidiendo perdón, porque hablaba y hacía, uy, perdón. Y yo con mi cuerpo tuve esa vivencia que los niños y niñas tienen y me hizo preguntar sobre mi tamaño. ¿Y qué pasa, Fátima? Tú me dices, ¿por qué ahora en tiempos de pandemia eso es importante? Porque estamos todos perplejos, asombrados, con una sensación de extrañeza. No acabamos de entender qué está pasando. La realidad del mundo de la pandemia nos está pasando un montón de facturas variadas y tenemos, eso sí sabemos, que reinventarnos, pero no acabamos de saber cuál es nuestro tamaño en ese mundo ahora. Siquiera sabemos qué será esa nueva normalidad, ese nuevo orden mundial. Solo sabemos que algo fuerte está pasando. Y estamos entonces como este niño que quiere ser de su tamaño, porque todavía no acaba de entender qué tamaño es ese. Entonces ese cuento yo lo veo muy adecuado a ese sentir general de los adultos. Y ahí alguien otro día me dijo, pero los niños están jugando, no se están enterando. Mira, los niños y las niñas están en el mismo ambiente que nosotros, y aún los adultos, ¿no? Y aunque no hablen y aunque no expresen, lo están absorbiendo. Eso les está constituyendo. Con lo cual es importante dar oportunidad para que puedan, pues, elaborar eso. Y ese cuento puede ser una de las vías. Maravilloso. Bueno, pues va mi segunda pregunta. Y la segunda pregunta es una locurita, Angélica. Angélica a mí siempre me propone locuritas, así que va a ser un poco locura. Yo conocí a Angélica hace ya muchos años y una de esas formaciones que Angélica tuve la suerte de asistir con ella, cogió uno de sus cuentos, exactamente cogió el de Quiero la raíz, y lo contó ella. Y yo era en ese momento alumna. Lo contó con su tono, lo contó con esos recursos personales que ella tiene y con recursos lúdicos. Y a mí me pareció que es una experiencia que no podemos dejar de vivir. Y me encantaría compartirlo con todos los que estáis escuchándonos. Si ella se atreve a esta propuesta un poco arriesgada, que es contarnos el cuento, eso sí, de quiero ser de mi tamaño. ¿Te atreves?
Ay, bueno, después de que te pongo en locuritas, me tocó. Ay, qué bueno. Bueno, haré lo mejor que pueda, ¿cierto? No me cabe la menor duda. Vamos allá. Yo voy a contar el cuento, pero les voy a pedir, más que contarlo, voy a leer, ¿sí? Y voy a pedir que quien nos ve, quien nos acompaña, pues que hagan junto conmigo algunos sonidos. Además de los sonidos similares a los que voy a hacer yo, inventen sonidos también desde que salga desde dentro de la narrativa, ¿vale? Cuando les salga un lo que sea, ¿no? O ploc, 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 pues ponga sonido. Vamos a crear entre todos una banda sonora, ¿cierto? Para el cuento. Voy a empezar ahora. Quiero ser de mi tamaño. Aquel día me di cuenta de que los zapatos tan lindos que me había dado mi madrina me apretaban los pies. ¡Uy! Mis gafas del año pasado ya no me servían. La camiseta que me habían regalado en Navidad se me había rasgado al abrir los brazos jugando al fútbol. De tan estrechos que me venían los pantalones, los botones habían saltado. Y se me veían los calzoncillos. Cuando dormía en mi cama, o los pies me quedaban fuera, o la cabeza me colgaba, o las dos cosas a la vez. ¡Ay, qué difícil! Al sentarme en mi silla favorita, se rompió. Cuando me metí en mi cochecito, volcaba. ¡Oh! Conclusión, me sentía como una balena en una lata de sardinas. ¡Ay! ¿Qué me estaba pasando? Otro día me llamó la atención el hecho de que el cepillo de dientes de mi hermana no me sirviera. Los zapatos de mi papá me quedaban muy anchos. El albornoz de mi madre me parecía muy pesado. No alcanzaba la caja de bombones que había en el cajón del armario de la cocina. Cada vez que iba a cenar a casa de la abuela, no conseguía ver nada de lo que había para comer. No llegaba a meter la llave en la cerradura de la puerta. Y el parque donde jugaba era inmenso. Conclusión, me sentía como una hormiga en medio de un mundo de elefantes. Ay, ¿qué me estaba pasando? Quedé tan impresionado con todo eso que empecé a soñar cosas raras, que mis dientes eran mucho más grandes que mi boca, que los ojos me crecían más que el resto todo de la cara, que un dedo de mi pie era gigante, que mi nariz dejaba de crecer y se quedaba muy pequeñita, que el pelo me crecía al revés y me quedaba calvo y con los pelos dentro de la barriga. Ay, pero lo peor de todo fue el día en que soñé que era un gigante metido dentro de un dedal y no podía hablar porque mi lengua, de tan grande que era, resultaba muy, muy pesada y no se movía. Una pesadilla horrible que nunca acababa. Entonces desperté y grité, ¡quiero ser de mi tamaño! Y mi voz se pudo escuchar por toda la calle. Entonces, aquel día me di cuenta de que mi voz era... Maravilloso. Me encanta, Angélica. Yo cada vez que los oigo es como si lo volviera a ver y a escuchar. Bueno, te preguntarás por qué te pido esto, pero cuando me propusisteis participar aquí, pues a mí se me ocurrió la locurita, pero en este caso implicaba a estas familias de mis niños y a estos alumnos con el que en estos momentos de confinamiento seguimos teniendo actividad docente. Y les propuse el cuento y unas preguntas. Y esas madres y padres colaboradores pues me han compartido una serie de experiencias que te cuento muy rápido para que tú luego respondas a mis últimas preguntas. Julie y Luna desde Alemania, 5 y 3 añitos, hermanas. Después de contar el cuento jugamos a cambiarnos la ropa.
La niña mayor, la hermana mayor, Julie, se pone la ropa de Luna a la pequeña y la pequeña a la mayor. Pequeña Luna encantada de esa ropa nueva, pero madre mía, de repente la cara con lo contenta que estaba ella, que quería jugar, ve que las mangas eran tan largas que su cara rápidamente cambió esa cara. Julie no estaba tan incómoda porque es delgadita, eso sí, le quedaba corta, pero expresó lo siguiente: me siento cuando estoy así, como en la lata de sardinas, nuestro amigo el niño sin nombre, como la ballena, cuando se me escayoló un brazo, cuando se me rompió hace tiempo. Interesante. Interesante. Lucas Mateo con su madre nos manda un audio, y en el audio él dice que lo del dedal, del gigante dentro, esa parte a él le encantó. Jugó a usar con la ropa de su madre, se puso la de su madre, la de su padre, pero a él expresó que las dos ropas, aunque le venían grandes, más la de su padre, le gustaban porque eran de su padre, y que eso le parecía una ropa que no podía él rechazar. Y en la última experiencia no dejó por menos de pedirle a Pablo que nos introduzca un vídeo, que es Rocío con su madre. Muy buenas, Rocío. ¿Qué te ha parecido el cuento? Me ha gustado. ¿Y qué es lo que más te ha gustado del cuento? Pues no sé. Ya se está poniendo el vídeo, tranquilas. Perfecto. Me ha gustado igual. Bueno, algunas cosas me han dado un poco de miedo. ¿El que te ha dado miedo? Los sueños con el que vivía, porque me parecía algo súper miedo. ¿Y en qué consistía el cuento? ¿Qué contaba? Que primero crecía y luego se hacía pequeño. ¿Y cuando crecía qué pasaba? Cuando crecía, ¿qué pasaba? Que pequeñaba, ¿no? ¿Y cuando se hacía pequeño, qué pasaba? ¿Cómo le quedaba la ropa? Grandísima. Y cuando era grande, pequeñísima, se le rompía. Claro. A lo mejor le tenía que coser la abuela la ropa, porque si no... Vale. Y usaba la bata de su madre. ¡Hala! ¡Qué Los chula! zapatos de su padre. ¡Hala! ¡Qué chula! Se siente, pues... ¿Qué se siente al llevar ropa grande, Rocío? Esto me pica un poco y también, pues, que me queda grande. ¡Hala! ¿Y qué tendrías que hacer para que te quedara bien? Pues arreglarla. ¿Y cómo la arreglarías? No sé. ¿Qué cortarías primero de esa chaqueta? Pues las mangas. Las mangas, ¿no? Sí, porque el resto, ¿no? Sí, el resto me sirve como un vestido o una bata para estar en casa. Ah, muy bien. Pues sí, pues sería chulo. Yo creo que es más de vestido, porque una bata para estar en casa, esto pica un poco. Ah, Entonces, bueno. sería como de vestido para ir de fiesta. Oye, ¿y el protagonista del cuento, al final del cuento, qué quería? ¿Qué deseaba? Volver a su tamaño. Ah, claro, porque ponerse ropa grande... Y luego ponerse ropa más pequeña. Tampoco, ¿verdad? Es incómodo, ¿no? Es incómodo. Bueno. Porque cuando estaba con la ropa pequeña, engrandaba y se le rompía. Ah, muy bien. Ok. Bueno, pues oye, muchas gracias por contarnos el cuento, Rocío. De nada. Adiós. Adiós. Mira, se me Rosy. Adiós. Una maravilla. Muchísimas gracias, Pablo, y gracias a esas familias, a Julie, a Luna, a Lucas y a mi amiga Rocío y a sus madres, que si no, no podríamos haberte compartido esto, porque mi siguiente pregunta va por esta experiencia. Contando con estas experiencias, Angélica, para un poco clarificar a la gente que nos está viendo y que intenten entender este mundo de la filosofía lúdica, ¿no? ¿Cómo a partir de ellas podemos trabajar esas habilidades de pensamiento y las actitudes éticas y al mismo tiempo ir estimulando con ellas la capacidad de pensamiento crítico, ético y creativo que caracteriza filosofía para niños y filosofía lúdica? Muy bien. Primero, gracias a ti, Fátima, por traer la mirada fresca, Rocío, porque eso de hablar de las criaturas y no verlas no me parece bien, así que gracias, ¿no? Entonces, la primera cosa que me gustaría decir es,
primero, llamar la atención a la actitud de la persona adulta que acompaña a ese niño, esa niña, en ese caso Rocío, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que ocurra? Que es una actitud de escucha y que a la vez le va interpelando, le va haciendo preguntas, ¿no? Y va buscando ver cómo contesta esa niña y sigue, le devuelve las preguntas. Claro está que esa mamá aprendió de la maestra que eres tú, porque se nota que no es solo te cuento en cuento y a dormir, ¿no? Sino que la niña está en proceso primero de expresión y ahí entra toda la parte de las habilidades de traducción, ¿no? La niña traduce el lenguaje oral al lenguaje gestual cuando está medio dramatizando, ¿no? Ella trabaja mucho con su cuerpo, ella está explicando oralmente una cosa que viene del lenguaje plástico y escrito, que es el caso del libro. Entonces hay toda una parte ahí de habilidades de traducción, incluida también la interpretación que la niña hace y la improvisación que ella hace, porque de hecho se ve que es muy espontáneo, ¿no? Y todas estas palabras, improvisar, interpretar, traducir lenguajes entre sí, son habilidades de traducción. Luego hay otra cosa importante que es el tema de comparar y contrastar la ropa grande, la ropa pequeña, que todo eso son en ese bloque de habilidades que buscan investigar, que buscan conceptualizar, que la verdad la pregunta ¿quiero ser de mi tamaño? ¿Cuál es mi tamaño? Es una pregunta que pide concepto. Entonces la niña, a la vez que tiene que investigar, también tiene que conceptualizar, ¿no? ¿Qué tamaño es ese? ¿Qué es grande? ¿Qué es pequeño? ¿Por qué es pequeño para uno, es grande para otro? Hay un montón de conceptos ahí en el fondo. Y luego hay unas cuantas habilidades de relacionar, por ejemplo, partes y todo, causa-consecuencia, ¿no? Hay varias habilidades que están ahí puestas en escena. Entonces, si hay algo que hacemos dentro del proyecto Noria es proponer esa dimensión procedimental de la filosofía que viene a aportar a la educación de la infancia ese desarrollo de la capacidad de pensar. Entonces, todas esas habilidades que desarrollamos mentales son actos de pensamiento que aprendemos a estimular a través de los recursos y también de la tipología de preguntas. Y luego, la actitud más fuerte que se puede ver ahí con la experiencia de Rocío es la empatía, es ponerse en el lugar del otro cuando me he visto la ropa del otro, ¿no? ¿Y qué hago con eso? Bueno, y muchas gracias, Fátima. A ti, Angélica, siempre, y a todas las personas que están oyendo, que sé que son muchas. Así que doy paso a la siguiente parte y gracias por este rato, Angélica, un placer. A ti. Bueno, pues ya habéis visto que esta parte ha sido muy bonita y pues despedimos a Fátima desde Madrid y nos vamos a ver a Laura desde Uruguay. Aquí va a entrar, vamos a ver y a ver, ahí, aquí la tenemos, así que me quito yo de en medio y las dejo a ellas dos. No te oímos. Siempre pasa algo, ¿no? De la técnica. ¿Sí? Qué raro yo haciendo lío. Algo tengo que hacer. Pero qué lindo estar juntos, qué lindo estar juntos. Gracias por esta invitación y qué bueno vernos, qué bueno vernos. Siempre es un placer, Angélica, todas las cosas, así como decía Fátima, esas locuritas a las que nos invitas. Y me encantan. Y en relación a este libro, a Quiero ser de mi tamaño, yo quería que nos acompañaras a pensar un poquito en nuestro tamaño como profesores, partiéndonos de la posibilidad de pensarnos como educadores, en esa perspectiva de la desubicación a la que nos obliga el aislamiento, el distanciamiento en estas épocas de pandemia. Entonces te pregunto, Angélica, ¿cuál crees tú que es nuestro tamaño como maestros, como educadores o como profesores? Bueno, qué pregunta potente, ¿no, Laura? Después nos contarás, aunque resumido, porque sé que preguntaste eso con las maestras y maestros que formas.
Mira, yo estoy acompañando a mucha gente del mundo de la educación de varios países y tengo visto que esa desubicación, esa búsqueda de cuál es mi tamaño en estos tiempos de pandemia, tiene por un lado unos aspectos muy positivos y por otros, pues digamos que no tanta luz, más bien sombras. Yo voy a empezar por la luz, por lo que veo de fabuloso que está pasando. La primera parte es el aprendizaje intenso y intensivo que veo, el gran esfuerzo que la mayoría de maestros, maestras y profesores del mundo está haciendo para aprender nuevas tecnologías, para romper la distancia que supone hablar con una cámara o estar por WhatsApp, ¿no? Los maestros están entregadísimos buscando pues formas de vencer incluso a veces la ignorancia respecto a los medios. Y cuando digo los maestros y maestras, yo me incluyo, yo también estoy aprendiendo y cada día llevando ahí, pues, ay, no es eso no fue, ¿no? Uno aprende de manera intensa e intensiva. La otra cosa que estoy observando de gran parte de los maestros y maestras es un despliegue creativo increíble. La mayoría que yo veo al menos se ha puesto de una forma a vencer el obstáculo de la distancia, a vencer incluso en algunos contextos más duros, donde la gente siquiera tiene un móvil, un celular para poder ver nada, no tiene datos, incluso los esfuerzos que veo que muchos maestros y maestras hacen, imprimiéndolo todo, llevando a las casas, haciendo grupos de familias, estructurando las mamás y los papás para poder apoyarse entre sí. Y yo veo un despliegue creativo de técnicas y metodologías, de búsqueda de material y de solución para los problemas que esa pandemia nos hace ver, que es la vulnerabilidad de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema social, ¿no? La otra cosa muy positiva que veo dentro de ese despliegue creativo es que educar es encuentro, ¿verdad? Nosotros somos personas que educamos en el encuentro y ahora no podemos encontrarnos físicamente. Entonces, desde el aislamiento, construir un puente para ese encuentro, eso lo veo importantísimo. La otra cosa que veo de positivo de luz que está pasando con nuestros maestros, maestras, buscando su tamaño en tiempos de pandemia, es ver lo que de verdad importa y buscar ir a lo que de verdad importa, no perderse con cosas que no tienen sentido. Ahora, el lado no tan luminoso que yo veo que está pasando, uno es, quizás porque mucha gente no sabe bien qué hacer, pero es intentar escolarizar la casa, la familia. Ese es un error gravísimo. La familia no es la escuela. Los profesionales de la educación somos nosotros, los papás y las mamás que son de otras áreas, no son la escuela. Entonces, esa transferencia de la lógica de la escolarización, de la educación sistematizada, vamos a decir así, formal, mata la familia o la deja ahogada en medio de un estrés que no se merece, ¿no? Y yo creo que ese de ahí es uno de los problemas que veo, ¿no? Incluso escucho mucha gente que no es de educación diciéndome, yo no puedo más, ya no aguanto más, hacer teletrabajo, cuidar de mi casa se convirtió en todo, en el trabajo, en la escuela, en el parque de diversión, el cinema, el psicólogo, el hospital, todo está en la casa, entonces la gente se queda bastante pesada con eso. Y luego, por otro lado, lo que también estoy viendo, Laura, es que del lado de la maestra y del maestro ahora, la invasión del tiempo y del espacio de la vida privada de los educadores. WhatsApps a las 2 de la mañana, sábado, domingo, día festivo, la gente como perdió la barrera del tiempo, ¿no? Y del espacio, pues yo veo maestros y maestras con un agotamiento increíble y con una dificultad de gestionar ese tiempo. Y como tu pregunta es tan buena, yo lo que propongo a quien nos oye y quien nos ve es que se pregunte, ¿cuál es nuestro tamaño como docentes en tiempos de pandemia? Les invito a que hagan esa pregunta y que si se atreven después en mi canal YouTube, por favor, vengan a hablar conmigo de eso porque me interesa profundamente.
Tenemos entonces allí unas cuantas aportaciones que seguro van a hacer las colegas de Uruguay y algunas colegas de México y de Colombia también que hemos estado preguntándole. Para poder preguntarte, preguntamos. Y me quedo pensando un poco en esto que te he oído tantas veces decir, Angélica, que somos cuerpo. Somos un cuerpo que piensa, un cuerpo en movimiento. Sin embargo, parece que esta pandemia nos ha desvirtuado un poco esa relación con nuestro cuerpo. Pensarnos desde nuestro tamaño es como pensarnos desde lo corporal. Sin embargo, estamos como separados desde esa inquietud, desde esa incertidumbre que la pandemia ha generado. Estamos como en un lugar distinto, como más virtual. Somos cuerpos autopercibidos desde la virtualidad y es como que fuéramos otros. Y en esa relación con otros se da un encuentro educativo diferente. Entonces yo te pregunto, ¿somos otros? ¿Cuál es nuestro rol como educadores, como docentes? Me parece una súper pregunta. Yo creo que primero somos nosotros mismos, pero en proceso de mutación. porque como no acabamos de saber lo que está pasando, tenemos que mutar hacia algo que no sabemos lo que es. Pero ahí entra una cosa fundamental, Laura. No podemos perder de vista la conciencia de sí. Por eso yo citaba Foucault antes, ¿no? Foucault trabaja varios conceptos que nos interesan ahora, como el cuidado de sí, la inquietud de sí, las tecnologías del yo, es decir, buscar tener presente qué es lo que hace con que nosotros seamos nosotros en medio de esa pandemia que cambia todo a todo momento. Otra autora importante sería Judith Butler, con su libro Dar cuenta de sí mismo, porque Judith Butler dice que es muy difícil dar cuenta de nosotros mismos sin considerar la relación con el otro, porque la realidad nos desgrana como está haciendo ahora esa pandemia con nosotros mismos, ¿cierto? Estamos todos ahí descolocados. Ahora bien, respecto al cuerpo, primera cosa, aunque estamos mediados por una cámara, tenemos que recordar que somos ese cuerpo. Entonces, yo tengo que estar aquí, atenta a mi cuerpo, presente en mi cuerpo, comunicar desde mi cuerpo con el cuerpo que está más allá de esa pantalla. ¿Por qué conté el cuento pidiendo que hicieran ridículo junto conmigo con los soniditos? Porque es una manera de mantener el cuerpo del otro activado con algo que yo digo desde ese lado de aquí. En mi canal YouTube, que estoy contando los otros cuentos de descarga gratuita que Octaedro favoreció, yo estoy cada vez utilizando una técnica diferente. Un día hacen mueca, otro día bailan, otro día con objetos para poner en el cuerpo. ¿Y por qué lo hago? Para estar activando ese cuerpo del otro lado, para que no nos olvidemos, es muy importante, esa dimensión de quiénes somos nosotros. Y una parte de nosotros somos cuerpo. Obviamente, ¿qué más vamos a hacer después de la pandemia? Ese tema para la creatividad futura, para inventar nuestras propias vidas, ¿no? Y reinventarla. Gracias, Laura. Una última preguntita que tiene que ver con esta cuestión de cómo nos posicionamos pedagógicamente como educadores en este momento que nos toca vivir. Muchos docentes resisten la propuesta del trabajo virtual. Comentan incluso que nos deja inmersos en la tan criticada pedagogía tecnicista. ¿Vos qué opinás sobre eso, Angélica? Hombre, mira, voy a hacer una analogía. ¿Tú dirías que es el piano el que define si la música va a ser clásica o jazz o pop o experimental? ¿Es el piano que define eso? No, ¿verdad? ¿Quién define eso? El músico. Él no está ali. Si llega un músico clásico, toca música clásica. Si llega un rock, tocará rock. Si llega un jazz, tocará jazz. Vale. Lo mismo con las tecnologías, no es la tecnología que va a definir si la educación es tecnicista o no. Somos nosotros los educadores y la forma como vamos a hacer el uso de esa tecnología. Ahí está el tema,
¿cierto? Entonces, ¿existe un riesgo de tornarse tecnicista? Sí, si nadie se pone consciente del uso que hace de la técnica. Ser tecnicista significa que ponemos como fin algo que es el medio. Toda la tecnología solo son medios para favorecer que hagamos nuestro trabajo, ¿cierto? No son fines, no es el fin educativo. Y ya está. Muchas gracias, Angélica, y a todos los compañeros en esta ruta. Un placer este encuentro. Gracias, Laura. Bueno, pues aquí dejamos a Laura y ya vamos pues con la última persona que va a entrevistar hoy a Angélica, que en este caso pues es Yolanda, como habíamos dicho antes, desde Ciudad de México. Así que vamos a darle paso a Yolanda y vamos a esa última intervención. Aquí está Yolanda. Buenas tardes, Yolanda, y la dejo con Angélica, pero no se olvide de quitarse el mute. Hola, Angélica. Hola a todos, Yolanda. amigos. Es un placer compartir este espacio y desde luego que estoy agradecida de corazón contigo, Angélica, por habernos invitado a todos y cada uno de nosotros, con mis amigos que aceptaron compartir un espacio tan hermoso y desde luego con Octaedro. Pablo, no te puedes quedar atrás. Muchas gracias por todo. Bueno, para cerrar esta última parte, voy a tratar de ser lo más breve posible y lo que hice fue un recorrido que es importante para México. Y quisiera empezar por 3 elementos que voy a participar, con los cuales voy a participar. Uno le nombré camino, abrir caminos y construir puentes. El otro es impacto Noria en México y finalmente hablando de números. Bueno, pues voy a empezar con abrir caminos y construir puentes, que se queda de principio a fin. Hablemos 2004. 2004 tú llegas a México a colaborar por primera vez en planes y programas en el Estado de México para la infancia, pero que en México le llamamos preescolar, que es la primer parte donde la infancia entra a la escuela. Tu participación es brillante. Y entonces muchas cosas, pero después queda un breve espacio. Pero en el 2005 te conozco y empezamos a dialogar con esas locuritas que te caracterizan, como dicen, pero que además las compartimos todos y cada uno de nosotros. Y entonces sucede que en 2007 entras a México nuevamente con el 7º coloquio de filosofía para niños que hacemos en México anualmente y que, bueno, es un congreso internacional, pero que tú tienes por primera vez una presencia fenomenal en un congreso de México donde se junta filosofía para niños y Proyecto Noria. Y una entrada muy importante porque a partir de ese momento, cada año nos has estado acompañando no solamente en los coloquios, sino también en los congresos. Y bueno, ha sido un éxito, de tal manera que de 2007 a 2009 viene una segunda locura. Y esta locurita se le llaman Caravanas Noria, en la cual nos tuvimos que poner a trabajar, ¿sí se ve? Y empezamos a viajar por el país con el Proyecto Noria. Son 32 estados y el Distrito Federal o Ciudad de México, en donde Noria se hace presente. Todas esas estrellitas fue por todas donde las pasamos. Sí, porque los congresos son internacionales y muchos de los profesores les ha interesado, además conocen de filosofía para niños y después conocen Noria y se enamoran y entonces empiezan a asistir a estos hermosos congresos, ¿verdad? Digo hermosos porque son muy particulares, tienen especificaciones fuera de los congresos en los que comúnmente asistimos. Y o sea, entonces casi todo México, ¿verdad? Todo México, no, es todo México, todo, ¿no? Impresionante. Es impresionante porque de verdad que recordar la caravana me eriza la piel y siento mucha emoción porque esa fue una locura que recuerdo que me regalaste una llave para abrir el mundo y yo dije, pues es abrir México y bueno, siempre se necesitan 2 para seguir esas locuras o más los que se van sumando.
Y bueno, algo que me llamó mucho la atención y que es muy importante considerar es qué pasa en el 2008. Llegamos a Mérida, ¿verdad? Que es la península, llegamos aquí a Mérida y nos encontramos con un libro que es Jugar a Pensar 4.5, coeditado con la SEP y Octaedro, que son 50,000 ejemplares distribuidos. 60,000. Yo lo chequé en 50, bueno, 60,000 ejemplares distribuidos a los profesores de educación preescolar. Bueno, 60,000, le decimos que no es nada para los más de, digamos, 50 millones escolares, ¿verdad? Pero tiene un impacto porque además de que si muchos no consiguieron por parte de la SEP que les otorgaran el libro, empezaron a hacer compras y las ventas aumentaron, ¿no? Eso fue fascinante también para Octaedro. Después de esta parte, pues nos vamos al 2020, ¿verdad? Este 2020 caótico, en donde nos ha dado también abrir espacios a la secundaria. ¿Pero qué está haciendo la Noria en la secundaria? Pues sí, en el Estado de México, en educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, incluye también educación especial, tiene este proyecto Noria su alto impacto. Y ahora en secundaria, ¿pero qué tiene que hacer Noria en secundaria? Pues fácil. La situación de Jugar a Pensar no es privativa de nadie, al contrario. Y los chicos de secundaria también lo pueden hacer. Pero lo más generoso fue que se abre este espacio a partir de una videoconferencia del 6 de abril de este año, con apoyo de todas las autoridades educativas del Estado de México, como son el secretario y el subsecretario de Educación, y apoyado por el Instituto de Profesionalización Docente del Estado de México. Solamente estoy hablando de una entidad. Digamos que el Estado de México es esta cosita amarilla, una estrellita muy pequeñita, ¿no? Es una parte muy pequeña, aparentemente, pero son más de 37 millones de personas las que existen ahí. Bueno, y eso me lleva a una segunda parte. Impacto de Noria en México. ¿Qué tiene que ver este impacto? Impacto con docentes, con autoridades educativas, porque se les apoya con un currículum, porque rompen paradigmas de la instrucción a las comunidades de diálogo, que eso es fascinante. Impacto en las infancias. ¿Por qué digo infancias? Porque son básica, que es una educación, digamos, como más estándar, y educación especial, romper el silencio, ser escuchado y mostrar que también piensan los niños, los infantes. Los padres de familia, el impacto es que se suman a las comunidades de diálogo, pero viene otro elemento fundamental, que es la comunidad escolar y la comunidad social. Hacer jardines escolares y comunitarios en donde la comunidad se suma. Y entonces aprender a pensar, sembrando pensamientos y generando ideas. Y entonces empiezan a sumar al grado de que la gran parte de los preescolares del Estado de México, hay dos subsistemas, el sistema federal y el estatal se unen, y por lo menos hay en cada preescolar o en cada escuela las imágenes de Mariquita Juanita y sus amigos en rotulados. Entonces eso tiene que ver con el impacto, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, en esta última parte, para cerrar, hablar de números. Es fascinante. Estaba yo pensando, a ver, del 2004 que entró Angélica al Estado de México, al 2008 son 4 añitos. En el 2008 son la distribución de 60,000 ejemplares. Pero en el 2007, cuando regresa ya con congresos anuales, ¿verdad? Que fue fascinante, ha sido una caravana inmensa. Entonces hay, del 2007 al 2020, 13 años de actividades en el aula con los docentes, de capacitaciones que van desde cursos, talleres, seminarios, conferencias a los docentes, como una capacitación y actualización en el nivel de exigencia
que quieren saber más, pero además quieren que haya más obras, porque se requieren más obras. Así fue que nació el Jardín de Juanita, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este 2020 que parecía apagado, parecía más en el silencio, hace un boom. ¿Y por qué hace un boom? Y a mí me parece muy importante rescatar esta parte. Con este 6 de abril que das la videoconferencia a nivel estatal, que además lo tienes en la página de YouTube, se abren caminos por medio de las redes sociales institucionales. No cualquiera puede entrar a las redes sociales institucionales, si tú eres una de las que empieza a abrir caminos por ese lado. Independientemente de tus propios caminos de las redes, el Estado de México te tiene ahí como una parte fundamental que hay que escuchar, que hay que conocer, que hay que seguirle preguntando. Este 6 de abril se hace una suma y me dicen, hay 5,000 visitas diarias. Yo dije 5,000 visitas y que me pongo a hacer cuentas y dije, wow, 313,250 visitas. Dije, esto es fenomenal. Y bueno, seguro que ahora habrá más, porque el tiempo transcurre, ¿no? Y bueno, después dije, bueno, pero hablamos de los docentes, de los padres y la infancia. Y bueno, los estudiantes, solo por dar una pequeña, dicen, para muestra un botón, los estudiantes beneficiados solo del Estado de México son 4.8 millones de estudiantes. Y entonces yo dije, a ver, 4.8 millones de estudiantes solamente del Estado de México, y si yo pongo 1 millón de alumnos por cada entidad, que es poquitito, ¿verdad? Por cada entidad de la que constituye nuestro hermoso país, la suma me sale 37.8 millones de alumnos beneficiados. Madre mía, Yolanda, me estás mareando. ¿Qué te dice esa cantidad? No, imagínate. Además, tomé una sorpresa. Yo estos números no los tenía, me ha mareado. Pero bueno, lo mejor de todo es saber que es la oportunidad de jugar a pensar mejor por sí mismo de forma crítica, creativa y ética, que es algo muy importante para construir futuros, ¿verdad? Pues es un número importante, no son los 100 millones, pero digo, son 37.8 millones, no cualquiera rompe récord, ¿verdad? Y bueno, al final de toda esta pequeña aventura y camino que hemos compartido, cosa que agradezco mucho, yo no sé tampoco cómo es que me he sumado a esto y cómo sigo persistiendo, o sea, asistiéndote a la hora que sea, ¿verdad? Pero seguimos ahí, yo misma me pregunto, qué bárbaros, o sea, nunca me había puesto a hacer cuentas y yo creo que hay mucho por hacer si busco toda la historia en el ordenador y pues me voy a dar cuenta que uno va dejando historia, va construyendo caminos y puentes, abriendo caminos y construyendo puentes. Y que esto es interminable, es infinito, ¿verdad? Lamentablemente nosotros somos finitos, o afortunadamente, pero me queda una pregunta, Angélica, con esta aventura de haber caminado juntas en mi país, cosa que agradezco mucho y de todo corazón, ¿qué queda por hacer, Angélica? Sería mi pregunta. ¿Cómo seguir apoyando a la infancia, a los docentes, a la educación y desde luego a nosotros mismos que nos sumamos todos y cada uno de diferentes países y que también son tan locos como tú y como yo porque nos sumamos, ¿verdad, Laura? ¿Verdad? Víctor, ¿verdad? Fátima y muchos que nos están viendo, que nos verán después y que seguramente estarán de acuerdo conmigo, que la locura se pega cuando te apasiona, pero que te mantiene viva. Bueno, Yolanda, gracias. Y qué pregunta. Bueno, menos mal que he avisado al inicio lo de la pasión creativa. Yo creo que es lo que nos lleva a todo eso, ¿no? Yo creo que tu pregunta casi nos lleva a otro encuentro para hablar de educación, pero voy a contestar rápidamente, ¿cierto? Yo pienso que ahora mismo tenemos la gran oportunidad de reinventar la educación, de reinventar la escuela, de superar los defectos del sistema que llevamos años criticando que no está bien.
Ya que estamos viviendo estos puntos suspensivos en nuestra realidad, lo que queda para hacer, Yolanda, que es tu pregunta para mí, nos queda a poder rehacerlo todo. No querer volver a una normalidad defectuosa, con problemas, rescatar lo que sí funciona de nuestro sistema educativo, pero poder reinventar y revisar todo aquello que no funciona. Yo creo que tenemos muchísimo por delante para crear. Y en ese sentido, yo pienso en la pandemia como oportunidad creativa. Y para ir cerrando, agradecerte mucho, me mareaste ahí con tanto número que no me esperaba. Agradecer a ti, a Laura, a Víctor, a Fátima, a todas las personas que nos acompañan aquí hoy. Agradecer muchísimo a la editorial Octaedro, que tenemos ahí una relación muy bonita. Yo llego con mis locuritas, el editor me suele llamar de tsunami, él dice, llegó el tsunami. Pero bueno, mientras tanto todo va creciendo. Si el proyecto Noria crece tanto es por personas como vosotros que estáis aquí acompañándome hoy, pero también con el soporte de Juan y de Octaedro, del equipo de Octaedro. Bueno, y para acabar, mi último mensaje, Pablo, quisiera decir a todos nosotros, y me digo a mí misma, que creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que esa pandemia nos da de suspender el orden, suspender nuestra zona de confort para buscar la mejor manera posible para vivir de aquí en adelante. Por favor, no vamos a desperdiciar esa oportunidad, ¿cierto? Busquemos construir después de aquí más justicia social, bien común, felicidad pública. Vamos a tratar de desarrollar alguna cosa que Hannah Arendt llamó de amor mundi, que es ese amor por el mundo, ese amor por lo que hemos creado nosotros, de la cultura, el amor por ser quienes somos estos seres humanos capaces de hacer ese mundo mejor. Y a la vez también desarrollar lo que Erich Fromm llamó de biofilia, que es ese amor por la vida, para poder cuidarla, cuidar la vida natural, cuidar la vida cultural y social, cuidar nuestras vidas particulares y personales, pero también cuidar la vida colectiva. Y si Proyecto Noria puede ayudar en eso, pues bienvenidos sean todos aquellos que se quieran unir a nosotros. Muchísimas gracias. Y un placer compartir ese tiempo ahí con gente tan linda. Y gracias, Pablo. Nada, aquí estamos. Vamos a dar paso. Muchísimas gracias, Angélica, porque, bueno, yo no voy a aportar nada, pero sí quiero que por lo menos todos nuestros partícipes y participantes, quiero decir, de esta tarde tan fantástica, pues puedan despedirse. Así que ya tenemos a Yolanda y a Angélica en pantalla, pero vamos a añadir también a Fátima, que la tenemos aquí, a Laura, que la tenemos aquí, y por supuesto a Víctor, que lo tenemos, a ver, aquí. Así que bueno, aquí estamos los 6, así que si quieren, yo un poco les puedo ir indicando, porque ustedes no ven la pantalla, si puede empezar Víctor, si se quita el mute, ahí está. El mute, por favor. Aquí estamos, Pablo, gracias a usted. Angélica, qué lindo poder encontrarnos en el día de hoy. Yola, Fátima, Laura, de verdad ha sido un verdadero placer estar compartiendo estos espacios. Doy gracias a todos los que nos siguieron, a la gente que nos siguió a través de la red Filosofía para Niños, a través de Marfil, la gente de la Universidad de La Sabana, mis estudiantes de Uniminuto. De verdad un placer poderlos acompañar en este espacio y poder divulgar todo lo que viene haciendo nuestra querida Angélica. Seguiremos leyendo los libros, por ahí algunos se están preguntando en Colombia dónde los pueden adquirir. Los invito para que sigan la red colombiana en Facebook, o también visiten la editorial o la librería Lerner. En la librería Lerner, que por ahí se estaban conectando, estaban transmitiendo la entrevista y pueden ustedes también pedirles la literatura de Angélica. Así que besos a cada uno de ustedes. Muy bien, ahora sigamos con Laura, por favor. Bueno, yo más que contenta, me voy pensando también en ese rol docente, en qué tipo de maestros queremos ser, en qué mundo queremos vivir, con esas invitaciones a ser mejores personas que nos haces, Angélica, y agradecida de estar con Víctor, con Fátima, con Yoli, contigo. Muchas gracias, Pablo. Y en Uruguay los libros de Angélica se encuentran a través de Dinámica Libros.
que son libros para docentes y casi todos los educadores sabemos contactar con Elizabeth, otra genia, preocupada siempre por la educación. Pues muchas gracias, Laura. Y bueno, Fátima, aquí te tenemos. Pues nada, muchísimas gracias por este rato. Yo me quedo con esta reinvención después de estos momentos de pandemia. Creo que la educación tiene que pasar por una gran reinvención. Me quedo con eso, por aportar mi granito de arena, y ser eso, ser un espejo que refleje todo el potencial que tiene Angélica y que a mí realmente me deslumbró en su momento y que creo que hace una educación diferente y mejor para el futuro de nuestros niños, de nuestras infancias. Una maravilla encontrarme con esta gente que tengo tanto en el corazón. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Fátima, y por supuesto es una maravilla gracias a esas tecnologías, como decía Angélica. Y por último, Yolanda. Bueno, pues yo creo que además de agradecimiento hay una parte que Hannah Arendt dice que la filosofía no se puede quedar en las cosas no vividas, sino que tenemos que vivirlos con acciones, con compromiso y darnos al otro como el otro hacia nosotros. Creo que la sensibilidad que nos ha provocado todo esto nos va dejando eso, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y cómo puedo colaborar para seguir viviendo mejor? Muchas gracias a todos y cada uno. Y pues ha sido un placer. Me quedo muy sensible y un beso para todos. Pues muchas gracias, Yolanda, y muchas gracias a todos nuestros participantes. Por supuesto, Angélica, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Espero que hayan disfrutado de esta, pues no sé si llamarlo masterclass, pero bueno, algo es algo, ¿no? Y pues para que, por si a alguien se le ha pasado, les recuerdo que esta cosita tan bonita que va a aparecer por ahí, ahí está, quiero ser de mi tamaño, ahí está, lo tienen ahora mismo ya disponible gratuito en la página web de Octaedro, www.octaedro.com. Ahí lo pueden conseguir de forma totalmente gratuita desde las 6 de esta tarde, desde que hemos empezado esta entrevista. Y sin más, pues nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí y les esperamos en la siguiente y si no, en nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar siempre que quieran. Muchísimas gracias y nos vemos. Adiós. Adiós. Bueno, Adiós. Adiós. Adiós.